El título del sermón, el don recibido, y el texto bíblico lo tenemos en 2 de Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7. Si lo hemos encontrado, así dice la palabra del Señor. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Padre Celestial, le damos gracias. Señor, en esta tarde estamos reunidos en su nombre. Gracias por darnos esta oportunidad de poder estar aquí, Señor, para poder tributarle la alabanza y la gloria que solamente usted merece. Gracias, Señor, tu palabra, Señor, ha sido leída. Pedimos, Señor, el auxilio, la dirección. Pedimos la guianza, Señor, tan necesaria, tan importante de su Espíritu Santo, tanto, Dios mío, como voy a predicar su palabra, como también para poder escucharla, para poder estar atento y que su palabra pueda estar obrando en nuestras vidas. Necesitamos de usted, necesitamos de su dirección, necesitamos de su palabra. Señor, queremos ser obreros, pero queremos ser buenos obreros, para la gloria de su nombre. Solamente usted nos puede ayudar, Señor, a través de su palabra, Dios mío, para que podamos madurar, para que podamos crecer, Dios mío, para que este árbol pueda crecer derecho conforme a su palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Hace unos días atrás estuve viendo una serie que me gusta, que muestra Alaska, en esos lugares recónditos, esos lugares que es difícil de tener difícil acceso. Y había una familia que tenía su hogar, que tenía su casa en una parte muy lejana, donde no había carretera, donde no había ningún acceso. El único acceso que tenían para poder desplazarse lejos es a través de una avioneta. El papá de esta niña era el instructor y también era el piloto. Entonces, esa niñita vivió desde que era pequeñita en el asiento de atrás de la avioneta. Su papá piloteando esa nave. Pero cuando la niña va creciendo, surge una necesidad. El papá tiene que salir lejos, el papá tiene que estar algunos meses fuera y necesitaba a alguien que tome esa responsabilidad. Y esa joven de 16 y 17 años, yo me imagino, siquiera yo subo 3 metros y me asusto, me imagino lo que significa a esa joven de poder ver esa avioneta, tocar la avioneta y que llegue un momento en que no esté en el asiento de atrás, sino que tenga que estar en el asiento de adelante. Pero no solamente en el asiento de adelante, con el papá atrás guiándola, sino que llegue ese momento en que ella esté en el asiento de adelante y atrás de ella no esté su padre. Entonces, en ese momento, yo creo que sintió temor, sintió miedo de tomar tal responsabilidad, pero fuimos viendo a través que ella tuvo que empezar a prepararse, a conocer, ¿cierto?, la avioneta, las partes, cómo funciona, cómo se utiliza la operación de aeronaves, ya las leyes de aviación, de tráfico aéreo, el monitoreo aeronáutica, la simulación de control, las horas de vuelo requeridas.
y en algún momento ella encontrarse sobre los 12.800 metros de altura a 16.000 metros de altura. Y en un momento ella hizo todo eso, revisó la avioneta, estuvo ahí, cómo la iba guiando, en este caso el instructor que era su propio padre, hasta cuando llegó el momento de poder hacerlo. El papá se ganó atrasito y ahí ella empezó a hacer cada parte hasta que logró subir, pilotear esa avioneta con la supervisión ahí de su padre. Logró aterrizar. En la aterrizada como que quiso hacer algo mal y se movió un poco, se asustó un poco, pero ahí estaba venciendo sus miedos, porque se había dedicado, porque se había preparado, porque sabía que tenía que hacerlo. Y me imagino cuando le tocaría quedarse sola y de poder hacerlo. Nosotros el domingo pasado estuvimos viendo algo tan necesario, algo tan importante en las iglesias locales, que son las transiciones. La predicación pasada le coloqué la transición saludable. Qué importante es una transición saludable. Porque nosotros veíamos, ¿cierto?, esos versículos 3 al 5, donde cuál era la actitud que tenía el apóstol Pablo hacia Timoteo. Y nosotros podíamos ver que había la actitud que tenía el apóstol Pablo, era una actitud de agradecimiento. Cuando él decía, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia. O sea, el domingo pasado estuvimos viendo que el apóstol Pablo estaba diciendo, doy gracias a Dios por ti. O sea, estaba contento, hermano, por la vida de Timoteo. Y eso es tan importante en el liderazgo, no solamente en la iglesia de Éfeso, sino que es importante en cualquier liderazgo de una iglesia local cuando llega el tiempo de la transición. Ya sea porque el pastor está envejeciendo, porque está enfermo, ¿cierto? Ni Dios así lo quiera, que deje de cualificar y que tenga que estar en ese momento, hermanos, alguien ahí para poder hacer esa transición, una transición saludable, una transición necesaria para la iglesia, hermanos amados. Entonces, una de las cosas importantes en la transición que debe tener el liderazgo es el discernimiento. Saber discernir quién va a ir quedando enfrente de la iglesia para poder llevar a cabo, hermanos, la obra que es del Señor, de poder llevarla a cabo. Para eso, el pastor, el que está en el liderazgo, debe tener discernimiento. Y el discernimiento es una obra del Espíritu Santo que se produce cuando nosotros alimentamos correctamente nuestra vida de la palabra del Señor. Cuando nuestra vida está nutrida correctamente por la Escritura, correctamente por la palabra del Señor, vamos teniendo discernimiento. Como, por ejemplo, ¿quién cualifica para poder ser anciano de una iglesia local? Lo tenemos en la Escritura, sabemos que la palabra de Dios nos va diciendo a nosotros quién puede ser pastor, ¿cierto? Abrimos la Escritura, primera de Timoteo capítulo 3, versículo 1, ¿cierto? Y en adelante, eso es tener discernimiento, porque podemos entender lo que la palabra dice. El apóstol Pablo daba gracias a Dios por Timoteo, porque no solamente Pablo era una bendición para Timoteo, sino que Timoteo era una bendición para el apóstol Pablo. Entonces, el apóstol le dice, ¿cierto?, que él doy gracias a Dios por ti, al cual, ¿cierto?, al cual ahí estaba orando por Timoteo,
Y estaba dándote a entender, ¿cierto? Ese mismo Dios del que estoy yo orando no es un Dios distinto, no es un Dios nuevo de mis antepasados, no es una nueva religión, sino que es el mismo Dios de Abraham, el mismo Dios de Isaac, el mismo Dios de Jacob, el que estoy sirviendo. Bendito sea el nombre del Señor. Lo lindo de que el servicio que tenía el apóstol Pablo era con limpia conciencia. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque había sido llamado por el Señor, porque su conciencia había sido purificada camino a Damasco cuando Dios le llama, pero no solo, su conciencia había sido limpia, y nosotros podíamos darnos cuenta también que la vida de Pablo produjo siempre que su conciencia sea limpia, porque él conocía la verdad, pero él también vivía la verdad, y su responsabilidad que tenía mientras estaba en el cuerpo era de proclamar la verdad. No endulzarla para la gente, no endulzarla para la multitud. Bendito sea el nombre del Señor. Y cuando hablábamos de esa transición saludable, nosotros nos dábamos cuenta que en el pensamiento y en la oración estaba Pablo hacia Timoteo siempre. O sea, la Escritura nos describía que estaba sin cesar, en forma incesante, sin interrupción. Ahí estaba el apóstol Pablo, ¿cierto?, acordándose y orando por él, y por lo tanto deseaba verle. O sea, qué lindo, hermanos, en una transición. El apóstol Pablo sabemos que estaba ahí para poder ser sacrificado. Él no salía de esa, pero él tenía ese anhelo, él tenía ese deseo. Él tenía, hermanos, ardía algo dentro de él, y anhelaba la presencia de su amigo y de su colaborador. Él tenía un deseo personal con Timoteo. Se acordaba de las lágrimas de Timoteo. Hermano, qué importante es la relación que tenía Pablo con Timoteo. Una de las cosas más importantes que tiene que suceder en una iglesia local, hermano, es que podamos tener sentimientos reales. No ser hipócritas, sino que el sentimiento que sale de cada uno tiene que ser el correcto, el verdadero. Pablo deseaba ver a Timoteo. Él decía, acordándome de tus lágrimas para poder llenarme de gozo. Y nosotros veíamos que la palabra no describía en qué momento Pablo se reunió con Timoteo, se despidió de Timoteo, y Timoteo terminó con lágrimas en sus ojos. Nosotros veíamos que podía haber sido el discurso en despedida de Pablo en Mileto, que podía haber sido cuando en 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 3, cuando se reúne Pablo con Timoteo en Éfeso. Él se va a Macedonia, y en esa despedida podía haber sido cuando estaba siendo llevado y encarcelado en Roma. Podía haberse dado un abrazo. Y nosotros nos recordábamos y decíamos que no importaba específicamente saber cuál fue el momento, sino que lo importante era que había un amor, había un respeto, había una comunión, había un deseo de poder servir a Dios junto, que un abrazo de separación producía lágrimas en Timoteo. Entonces ahí nosotros nos damos cuenta, hermano, que muchas veces entre hermanos y en el liderazgo de la iglesia, una de las cosas que más fortalecen, no solamente el liderazgo, sino que entre hermanos juntos, es un amor sincero y verdadero, donde se pueda abrazar, y si hay que llorar, se llora, hermano, porque somos hermanos y hemos sido lavados por esa sangre bendita del Cordero. También el otro motivo por el cual Pablo quería encontrarse con Timoteo era porque Timoteo tenía una fe que no era fingida. Sí, y ahí nosotros veíamos que lo que le interesaba a Pablo como representante de Dios en el apostolado era quien quede para poder seguir adelante con el evangelio, era alguien que sea un hombre de Dios.
Que sea alguien, hermanos, que sea piadoso, porque hay mucha apariencia de piedad. Muchas veces se puede ser un muy buen actor, pero una de las cosas que le interesaba a Pablo era que quien siga en el Evangelio sea alguien que tenga una fe no fingida. Esa fe que estaba en su abuela Loida, esa fe que estaba en su madre Eunice, y el apóstol Pablo decía, estoy seguro que en ti también. Una fe sin hipocresía, sin pretensiones, sin ningún tipo de engaño. Y en el día de hoy vamos a ver 2 puntos. El punto número 1 es el consejo de Pablo, y el punto número 2, esos recursos que tiene el Espíritu de Dios para el ejercicio del ministerio. Bendito sea el nombre de Dios. El consejo de Pablo y el recurso del Espíritu de Dios para el ejercicio del ministerio. Y ahí es cuando en este versículo 6 el apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Gloria al Señor. Y ahí, ¿cierto? El apóstol Pablo está usando esta metáfora para poder referirse a la obra que tenía que hacer y cómo tenía que hacerlo, cómo tenía que estar obrando. Y cuando comienza el versículo 6, cuando dice, por lo cual, está diciendo, por lo que acabo de mencionar recién. O sea, le está de alguna manera diciendo, por lo cual, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, te aconsejo. O sea, por lo cual, yo sé que tú eres un hombre de Dios, Timoteo, por lo cual yo sé que tú tienes una fe verdadera, no es fingida. Tú eres un hombre de Dios real, piadoso. Tú eres ese hombre que tiene que estar en la iglesia. Tú eres ese hombre que tiene que llevar adelante la obra cuando yo no esté. Por lo tanto, te aconsejo. Y nosotros vemos que cuando el apóstol Pablo se está dirigiendo a él, ya en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 14, el apóstol ya le había dicho a Timoteo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. O sea, ya en 1 de Timoteo, Pablo está aconsejando a Timoteo, ¿cierto?, de mantener activo el don que había en Timoteo, ese don que no debía ser descuidado, ese don que no debía ser inactivo, que no prestarse atención equivale a no ejercerlo. Pero eso no era solamente para Pablo, no solamente para Timoteo. Esa manera debemos tenerla nosotros, los que estamos aquí reunidos, tanto el pastor de la iglesia como cada uno de los que está sentado aquí en este momento. Una de las maneras, hermanos, de poder mantener activo el don de Dios es no descuidarlo, no dejarlo inactivo, dejar de prestarle atención, hermano, que en resumidas cuentas da a entender que muy posiblemente equivaldría a no ejercer el don, a no ejercerlo. Entonces, Pablo le está diciendo a Timoteo, te aconsejo. O sea, el apóstol Pablo estaba orientando, estaba recomendando a Timoteo en momentos de gran incertidumbre. Y eso también es discernimiento. Porque Pablo podía haber estado llorando por él, que estaba a punto de morir. Podía estar pensando en él y diciendo, ¿por qué todo el resto no piensa en mí? Que yo he dedicado mi vida a la obra de Dios y ahora estoy a punto de morir. Pero nosotros vemos que el apóstol Pablo está orientando, está recomendando a Timoteo en momentos de gran incertidumbre. O sea, el apóstol Pablo sabía que Timoteo era un hombre de Dios, pero sabía que los problemas afectan, que la incertidumbre puede, hermano, traer una dificultad, un miedo a quien
está por delante para llevando la obra del Señor adelante. Pero no solamente, aquí está hablando en el liderazgo, pero también nos puede afectar a nosotros como hermanos en nuestra propia vida. Timoteo estaba viviendo en tiempos de incertidumbre. Timoteo estaba lidiando a dos frentes, hermano. En primer lugar, la inminente muerte de su maestro y amigo, donde él debe continuar llevando el evangelio adelante. Se imagina toda su vida. Timoteo de alguna manera veía a Pablo que estaba piloteando la avioneta y Timoteo estaba detrás, mirando, estaba aprendiendo, estaba dándose cuenta cómo llevaba, cómo movían las perillas, cómo conducía, la altura que estaba, en qué se fijaba. Pero Timoteo se estaba dando cuenta que estaba llegando ese momento que no solamente él tendría que estar adelante en la avioneta, sino que al mirar atrás, Pablo no iba a estar en la avioneta, iba a estar él solo. Era su amigo, era su mentor, era quien lo había visto predicar, era quien lo había visto enseñar, era quien lo había visto, hermano, casi muerto, azotado, golpeado, que había vivido cosas feas y malas, que había sido atacado, que lo habían dejado como muerto. Él era Pablo. Y él tenía que estar lidiando internamente con eso, que él sabía que se estaba yendo su amigo, que se estaba yendo su mentor, que no iba a estar ahí, hermanos, para poder darle el consejo, que Timoteo se iba a encontrar en un minuto siendo él el papel de Pablo. No iba a tener de alguna manera a Pablo el apóstol, Pablo el guiado por el Espíritu Santo, Pablo el que tenía la respuesta, Pablo el que estaba guiando a la iglesia, Pablo el que tenía la autoridad, Pablo el que tenía mucho más personalidad que él. Ese Pablo ya no iba a estar. Eso estaba lidiando. Hermanos, cuando eso pasa en un liderazgo, hay cosas internas que están pasando. Eso era lo que estaba viviendo, hermano Timoteo, por lo cual el apóstol Pablo está aconsejando la inminente muerte de su maestro, de su amigo, donde él debe continuar llevando el evangelio adelante y por la otra parte teniendo que enfrentar a los falsos maestros que están intentando permear la doctrina, hermanos, la salud de la doctrina espiritual de la iglesia de Éfeso. No siendo eso todo, Timoteo tenía que luchar contra él mismo. Hermano, estaba limitado por frecuentes sufrimientos físicos. Era por naturaleza tímido. Y en un sentido era muy joven para su época. Entonces, de alguna manera él veía lo que estaba enfrente, lo que estaba pasando, y él veía lo que él sentía dentro. Y de alguna manera yo creo que él se comparaba con Pablo. Y él decía, ¿sabes qué? Yo no voy a poder, simplemente no puedo. No puedo porque Pablo es apóstol, porque Pablo tiene personalidad, porque fluyen los dones del Espíritu Santo en la vida de Pablo, porque Pablo tiene una respuesta para todo y una respuesta que viene de Dios. Y él es valiente y él conversó con Jesús, Jesús lo llamó. Pero yo me encuentro que soy joven, que me cuesta hablar, que me cuesta pararme enfrente de la gente porque soy tímido, porque no tengo la personalidad para poder hacerlo. Y más encima tengo frecuentes enfermedades. ¿Qué voy a hacer yo? Y Pablo le está, hermanos, recordando que cuando Dios está llamando a alguien, el que interviene es Dios. El que interviene es Dios. Dios es el que se las arregla con el que está llamando al liderazgo, porque podemos sacar muchas excusas. Cuando Dios está llamando a alguien, soy tardo de lengua, decía Moisés, no sé hablar, me cuesta tanto hablar.
pero si la obra es de Dios. Y cuando Dios dice, tú vas a hacer, es porque Dios tiene para poder colocar de su Espíritu Santo. Y esta es una de las cosas importantes, que cuando, hermanos, si Dios es lo que más quiere, lo que más ama es su iglesia. Y por lo tanto, cuando va a colocar a alguien, en este caso Timoteo podía haberse excusado de todas las cosas, pero ahí el apóstol Pablo lo está aconsejando, hermanos amados, lo está aconsejando de que el que está interviniendo en todo lo que está pasando se llama Cristo el Señor. Que si Él no va a salir de la cárcel, si Él está para morir porque así le ha placido al Señor, y que si Timoteo va a continuar llevando la obra de Dios adelante, aunque mostremos una cantidad de excusas, la obra es del Señor. Y por lo tanto el Señor es el que se está preocupando. Entonces, por todo eso mencionado, de alguna manera la llama del oficio ministerial de Timoteo necesitaba atención. Y eso es importante, hermanos, de no confiarse, de no relajarse, de no quedarse con ese bajón, digamos, sino que necesitaba esa llama ponerle atención. Y ahí es cuando el apóstol Pablo aconseja a Timoteo sobre algo que Timoteo sabía. Pablo le dice que avives el fuego. Aviva el fuego, Timoteo. Pablo no le está diciendo, mira, ¿sabe qué? La verdad que yo sí, te falta personalidad, estás enfermo a veces en algunos momentos, eres tímido, te cuesta pasar adelante, te cuesta hablar, te cuesta enfrentar las cosas. A lo mejor tenía una mochila en la espalda porque Pablo ya lo había dejado en Timoteo para que mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas. Pero Pablo le dice, guiado por el Espíritu Santo, que avive el fuego, ¿ya? Y ese avivar, hermano, significa literalmente soplar las brasas para que vuelvan a arder con fuerza. Pablo está diciendo, hermano, a Timoteo, el Espíritu Santo está en ti. Tienes el don, pero es tu responsabilidad soplar las brasas. Es tu responsabilidad hacerlo para que vuelva a arder y para que vuelva a arder con fuerza. Gloria a Dios. Eso implica una acción por una parte y una responsabilidad personal por otra parte. No es suficiente que Dios haya encendido el fuego en nosotros, es nuestra responsabilidad mantenerlo ardiendo. Es nuestra responsabilidad hacerlo. Bendito sea el nombre del Señor. Yo me acuerdo cuando Jeremías estaba lleno de problemas y él decía... Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón, ¿cierto? Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mi hueso. Traté de sufrirlo, traté de luchar, pero no pude. Más fuerte fuiste que yo y me venciste. Gloria al Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo le aconseja a Timoteo que avive el fuego, le está diciendo, no apaguéis el espíritu, ¿ya? Entonces, cuando estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, cuando estamos siendo guiados en su poder, debemos usar regularmente el don que hemos recibido de Dios, porque es muy posible que si nosotros no utilizamos el don, no utilizamos los dones que Dios nos ha dado, es muy posible que estos se atrofien, hermanos, por nuestra propia negligencia y por nuestro propio desuso. No solamente se puede atrofiar nuestro cuerpo si no hacemos ejercicio, se puede atrofiar los dones que Dios nos ha dado para poder cumplir, por lo cual Dios nos ha llamado en su bendita y su gloriosa obra.
Le dice del don que está en ti por la imposición de mis manos. O sea, y ahí el don se traduce, ¿cierto?, charisma o carisma, que está hablando, hermano, de una expresión específica de caris o de, ¿cierto?, que significa gracia y conlleva la idea, ¿cierto?, que lo que tenía que avivar era ese don de gracia. Entonces ahí nosotros nos vamos, no tiene que ver conmigo, no tiene que ver con mi naturaleza, no tiene que ver, hermano, con no sé, con que yo siempre fui tímido, que yo siempre me ha costado tanto. No, tiene que ver con Dios, tiene que ver con los dones que Dios ha colocado en nosotros. No tiene que ver, hermano, exclusivamente con mi personalidad, decir, ¿sabes qué? Yo voy a vencer mi personalidad y voy a pararme enfrente. No, está diciendo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuál sería el don? Es muy posible, algunos dicen que se trate del don de pastor maestro, ese don de pastor maestro que le permite llevar la iglesia con capacidad para llevarla a cabo, hermano, esa encomienda que le hizo Dios a él de seguir adelante. Posiblemente sea el don de pastor maestro. Otros dicen, no, son parte de los dones espirituales, esos dones generales que están en Romanos 12 y que están en 1 Corintios 12, hermanos, esos dones que recibimos del Señor a través de la llenura del Espíritu Santo. Esos dones, hermanos, no son dados completamente desarrollados, sino que necesitan ser fortalecidos, necesitan ser madurados a través del uso. Si no, nosotros vemos constantemente cómo los dones están siendo mal utilizados en nuestras propias iglesias locales. No solamente mal utilizados, sino que muchas veces están siendo, hermanos, enterrados y no utilizados para la gloria de su nombre. ¿Cómo obtener los dones espirituales? Ahí viene una pregunta que nosotros podríamos, hermanos, preguntarnos. ¿Cómo vienen los dones? Dios soberanamente otorga esas capacidades a los creyentes de acuerdo a su voluntad. De acuerdo a su voluntad. Sin que importe algún mérito, calificación, incluso búsqueda personal. Dios edifica su iglesia con dones. Y Él da como Él quiere. Y yo creo que Él da como Él quiere de acuerdo a la necesidad que tiene su iglesia. Y se da cuenta que Dios reparte dones, y todos esos dones complementan una iglesia local siendo edificada. ¿Se dan cuenta? ¿Pero se dan cuenta si yo no quiero utilizar mis dones? ¿Qué pasa si yo dejo que se apague? ¿Qué pasa si yo permito que se esté atrofiando? El don le fue concedido a Timoteo y el presbiterio lo reconoció imponiendo las manos en señal de identificación. Colocó las manos sobre él y es muy posible que en aquella ocasión intervino también el apóstol Pablo. Timoteo conocía, hermanos, el don que le había sido dado por Dios. ¿Por qué motivo? Mediante un mensaje profético que se lo manifestó. La Escritura dice en 1 Timoteo 1:18, por medio de profecía. Él sabía el don que Dios le había dado a él sabía, él lo conocía. Y por lo tanto el apóstol Pablo le dice, sí, ese don que te fue profetizado, ese don que se manifestó en ti, tienes que avivarlo. Tienes que avivarlo. Muy posiblemente que la imposición de manos no impartía a Timoteo ningún don en sí o recurso espiritual que no tuviera, sino que estaba expresando la identificación
la identificación con la obra en la cual Timoteo estaba siendo llamado y de alguna manera, hermano, para que él pueda servir al Señor. Y Timoteo era, y una de las cosas importantes, como una extensión de la congregación que imponían las manos. O sea, si aquí hay un hombre de Dios en el cual le imponen las manos para ser misionero, si él sale a otro lado, es una extensión de esa iglesia local. De esa manera era Timoteo. Entonces, es muy posible, hermano, que esas capacidades interiores interiores que Dios le dio a Timoteo para el ministerio, como vamos a ver más adelante, poder, amor y dominio propio, se estaban viendo debilitadas conforme estaba creciendo la timidez en él, por todas las circunstancias que él estaba viviendo. Y hay una aplicación para nosotros. ¿Cómo nosotros? Ya no pensando en Pablo y en Timoteo, sino entre usted y yo. ¿Cómo nosotros enfrentamos las circunstancias? ¿Cómo lo hacemos? Me recuerdo de un pastor amigo que me decía una vez, estaba por comenzar el servicio, estaba comenzando casi el culto, el pastor vivía al lado en la casa pastoral y me llaman urgente, estábamos por comenzar el servicio y a nuestro pastor le dio un infarto en la casa pastoral y falleció. Todos llorando. ¿Cómo se enfrenta eso? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo enfrentamos cuando a nuestra casa golpea el sufrimiento, el dolor? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lidiamos con nuestra timidez, con nuestros temores, con nuestros miedos, con nuestros gigantes? Que muchas veces nos están atacando constantemente. ¿Podríamos nosotros a lo mejor ser indiferentes al dolor? Cuando llega un momento de placer, no lo tomo en cuenta simplemente. Soy indiferente a lo mejor a la pena. Es mi responsabilidad como creyente ser indiferente a la pena. Ser indiferente a la alegría. Entonces, no sé, como creyente puedo ser esa persona que reprime los sentimientos o que los aguanta con paciencia simplemente porque sí. Porque yo soy creyente y porque habita Dios en mí, por lo tanto yo no puedo sentir dolor, no puedo llorar, no puedo sentirme triste, no puedo llenarme de alegría, sino que tengo que mantenerme con una postura. ¿Sabe que eso no es cristianismo? Eso es estoicismo. Los estoicos hacían eso. Pero un creyente llora con los que lloran. Se pone contento con los que están contentos. Bendito sea el nombre del Señor. Esos recursos del Espíritu de Dios para el ejercicio del ministerio que necesitaba Timoteo. No va a estar Pablo, pero va a estar el Espíritu Santo. No va a estar Pablo, pero va a estar el Dios de Pablo para poder llevar adelante la obra. Porque, hermanos, podemos entender que el apóstol Pablo no iba a estar, pero el apóstol Pablo no era el dueño de la iglesia. La iglesia no dependía de Pablo, por más lleno de los dones que hubiese estado, guiado por Dios, direccionado por Dios y siendo un hombre enteramente entregado a la obra, que yo creo que cualquiera lo hubiese querido en la iglesia local. Cualquiera. Ay, hubiese estado fabuloso estar sentado ahí. ¿Se dan cuenta? Si le dijeran, cambiamos al pastor José Ojeda por el apóstol Pablo aquí adelante, bueno, no sé cómo andaría la encuesta. Qué rato estaría abajo. Pero hermanos, mire, ni con eso, hermanos, la obra se termina porque Pablo está. A veces
nuestras propias iglesias locales se estancan porque nosotros tenemos el error de pensar que la iglesia no va a continuar si no está uno. O no preocuparnos de poder, hermanos, que esté trabajando alguien, que esté llevando la obra, o sentir celos por alguien, no, que la obra no va a seguir adelante. Hermanos, si la obra siguió sin el apóstol Pablo, puede seguir perfectamente sin mí. Y sin otro pastor de una iglesia local, porque la obra le pertenece al Señor. Y ahí está Timoteo recibiendo esos recursos del Espíritu de Dios para el ejercicio del ministerio. O sea, Timoteo, con todo lo que él estaba de alguna manera adentro luchando, Dios le está diciendo, aquí están los recursos, yo te los doy. La cosa es que el ministerio te ha elegido a ti y por lo tanto tú tienes que tomar esos recursos y tienes que avivar el fuego de esos recursos porque sí o sí el ministerio lo llevas adelante. ¿A dónde huiré de tu presencia? No lo sé, no podemos huir de la presencia de Dios. No podemos huir de la presencia del Señor. Y ahí dice en el versículo 7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Gloria a Dios. O sea, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Podría decirse o se podría leer de la siguiente manera ese versículo. Porque cuando Dios nos dio su espíritu, no fue timidez lo que recibimos, sino poder, amor y dominio propio. Sería una manera de leer este versículo 7. Porque cuando Dios nos dio su espíritu, no fue timidez lo que recibimos, sino poder, amor y dominio propio. Gloria al Señor. Pablo recuerda a Timoteo lo que Dios entrega en su gracia al creyente por el ministerio, para tener un ministerio eficiente, un ministerio con resultado. Lo está introduciendo aquí mediante esa negación que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. O sea, todo espíritu de cobardía que puede hacerse sentir y que limita la acción del servicio, sea de Pablo, de Timoteo, de quien sea, hermanos, y la decisión para llevarlo a cabo en cualquier circunstancia, no puede proceder de Dios. El temor. El don divino no es de pereza, no es de timidez, hermano. Cuando se habla de timidez, es una traducción más débil, no procede de él. O sea, cuando tengamos temor, no procede de Dios. La palabra temor o cobardía, o el terror que desborda al miedoso ante dificultades extremas, está dando a entender: el Señor nunca es responsable por nuestra cobardía, por nuestra falta de confianza o de avergonzarnos de Él. Lo que sí Dios entrega, hermanos, espíritu de poder. El espíritu que condicionaba la vida antes de ser cristiano. ¿Cuál era el espíritu que condicionaba nuestras vidas? Era el espíritu de temor. Pero hemos sido liberados de él. Antes de ser creyente, antes que el Señor nos llame, antes que llame a Pablo, antes que llame a Timoteo, antes que le llame a usted y antes que me llame a mí. Ese era, hermanos, el espíritu que condicionaba nuestras propias vidas. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, Romanos 8:15. Mire, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por lo cual clamamos, Abba, Padre. O sea, está dando a entender, ¿cierto?, que en nosotros ya no está ese espíritu de temor, porque hemos sido adoptados. Hemos sido adoptados.
Hemos sido adoptados, hermanos amados, para la gloria de su nombre. Gálatas 4:6 nos dice que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones. O sea, por eso no hay temor en nosotros, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción, en la cual aclamamos Abba, Padre. Hemos sido adoptados y ahí el temor se ha ido. Y no solamente se ha ido, sino que Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo Jesucristo a nuestros corazones. Y podemos decir Abba, Padre. Gloria al Señor. Ese espíritu de temor que convertía a los hombres en esclavos, hermano. El temor produce esclavitud. Sujetos a la servidumbre del pecado, incapaces de liberarse de esa condición, a no ser que Cristo nos llame. Entonces no debemos volver a eso, ¿ya? Entonces, por el contrario, hermanos, y ante las penalidades, Pablo le recuerda a Timoteo que el Espíritu le ha dotado de poder, hermano. Ese poder denota gran fuerza, energía. Ese es el término que viene dinámico o dinamita, ¿ya? Y el sentido del sustantivo poder es el poder operativo. Ese es, hermano, ese es el poder a que se refiere este versículo, el poder operativo, el ser capaz de tener poder por circunstancias o recursos favorables. Bendito sea el nombre, un poder que nunca falla y que permite alcanzar cualquier objetivo en la obra de Dios conforme a su voluntad. O sea, el poder de Dios es poder cumplir la voluntad de Dios en el cual nos ha llamado a nosotros. O sea, estaba llamando a Timoteo para poder llevar la obra adelante. El Espíritu de Dios le iba a dar ese poder para poder cumplir el llamado que Dios le ha dado. Ese es el poder. O sea, por lo tanto, a quien Dios llama no debe tener ese miedo. No voy a poder. Porque Timoteo decía, no voy a poder porque soy tímido, porque me cuesta hablar. No te preocupes, yo te he dado el poder para que tú puedas llevar adelante la obra de Dios adelante. Y se nos terminan las excusas. Entonces ya no solamente vamos a cantar, Señor, no soy yo, eres tú en mí, pero llevando a cabo el llamado que Dios ha dado. Bendito sea el nombre de Dios. Ese poder operativo para poder cumplir conforme a su voluntad el llamado que Dios nos ha dado. Ese es el poder de su Espíritu Santo. Y hay algunos que dicen, no, si usted lee este versículo 7, sale, ¿cierto?, espíritu con minúscula. Y yo leía que algunos decían, no, que aquí hay un error, que tendría que ser el Espíritu con mayúscula, porque es el Espíritu Santo de Dios. Otros dicen, no, lo que pasa es que se está refiriendo al Espíritu del hombre. Pero ¿qué pasa con el Espíritu del hombre? Recibe del Espíritu de Dios. Entonces, por lo tanto, la idea es la misma. El Espíritu Santo de Dios capacita a quien Dios está llamando. Lo capacita. Entonces, si el Espíritu del hombre quedase sin esa capacitación del Espíritu Santo, seguiríamos siendo tímidos, cobardes, con miedo, con enfermedades. Pero cuando el Espíritu Santo viene, ese espíritu de poder, es para cumplir la voluntad de Dios, por lo cual Dios nos ha llamado. Y espíritu, ¿cierto? Sí, de amor. El amor que tenemos de Dios, ese amor que proviene de Dios, ese amor ágape, ese amor volitivo de la voluntad, ese amor desinteresado que desea y actúa buscando el bien de las personas a quien se ama. Y eso que es lindo y que es necesario en el liderazgo de la iglesia. Ese amor ágape que busca el amor del resto. No tener amor a uno mismo. Yo en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, es que a mí, ustedes no se dan cuenta de lo que yo sufro, se dan cuenta que hay personas que están centradas en sí mismas.
Es porque no está el amor, ese amor ágape, ese amor de Dios. Ese amor de Dios todo lo espera. Ese amor de Dios, hermano, todo lo resiste, todo lo espera. No busca lo suyo propio. Está preocupado por el resto. Bendito sea el nombre del Señor. No es emocional y condicional. No viene de las emociones. Si es que a mí me aman, yo amo. Si yo recibo, doy. No, ese amor ágape es un amor incondicional. Porque es el amor de Dios. Y si nosotros vemos ese amor que el Padre envió a su Hijo y su Hijo entregó su vida sin ninguna condición. Romanos 5:5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Hay una cosa que debemos estar siempre colocando en balanza nuestro amor. ¿Nuestro amor es emocional o condicional? ¿O es un amor ágape, un amor desinteresado? ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, en un tiempo de persecución y alto riesgo en la vida de los cristianos, es necesario ese amor, hermanos, ese espíritu de amor sacrificial, sin temores, solo posible por la operación de Dios. El perfecto amor, ¿qué cosa echa fuera? Echa fuera el temor. O sea, en el principio, ¿cierto? Nos ha dado poder, nos ha dado temor. Y el perfecto amor, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, echa fuera el temor. Y una de las cosas tan importantes y una de las cosas tan necesarias en el liderazgo es el dominio propio. El dominio propio. Ahí estaba ese dominio propio en Timoteo. O sea, podríamos decir disciplina personal, ¿cierto? Literalmente significa una mente segura, sana, equilibrada. Eso es lo que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de Timoteo. Este Timoteo que iba a quedar solo, que tenía que llevar a cabo la obra de Dios adelante con los hermanos de la iglesia. Pero ahí estaba el Espíritu Santo, hermanos, dándole dominio propio, disciplina personal, una mente segura, sana, equilibrada. Gloria a Dios, que también significa una mente con las prioridades apropiadas. Qué importante, hermanos, tener en el liderazgo eso, una mente con las prioridades apropiadas, disciplinada y controlada. Gloria a Dios. El dominio propio que Dios da permite que los creyentes puedan controlar todos los elementos de su vida. Por eso es tan importante contar no solamente hasta 10, hasta 20, porque no podemos retroceder lo que hemos dicho. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo? El dominio propio permite a los creyentes que puedan controlar todos los elementos de la vida, sea positivo o sea negativo, o sea, entereza de ánimo, disciplina personal, autocontrol. Es la obra del Espíritu Santo obrando con todo, hermanos amados. Cuando vivimos de acuerdo al dominio propio que nuestro Señor va a proveer por su gracia, nuestras prioridades quedan en el orden correcto y todo aspecto de nuestra vida se dedica a promover la causa de Cristo. Llevamos la causa de Cristo en primer lugar, no mi causa, no la causa de usted, sino la causa de Cristo adelante y por siempre. O sea, Timoteo tenía, hermanos, los recursos divinos por los que él podía decir, como dijo el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. El mismo Espíritu estaba en Timoteo, por lo cual Timoteo podía decir de la misma manera, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, esta exhortación sigue siendo relevante para nosotros hoy.
Dios nos ha dado un llamado. ¿O no? Dios nos ha dado un llamado. Nos ha dado una misión. Gloria al Señor, y nos ha dado dones espirituales. Gloria a Dios. Pero es tu responsabilidad y es mi responsabilidad mantener ese fuego encendido y permitir que el Espíritu Santo nos pueda renovar constantemente. Esa es nuestra responsabilidad. O sea, no era para Pablo y Timoteo solamente, es para nosotros también. Esa es nuestra responsabilidad, hermano. ¿Por qué? Porque hay razones que muchas veces nosotros permitimos por las cuales se apaga el fuego del Espíritu. Y nos vamos apagando y nos vamos apagando y nos vamos apagando constantemente, y después puede llegar el momento que nos vamos quedando en nuestra casita. Pero la palabra ya nos está diciendo, no permitas que se vaya apagando, porque de pronto el desánimo, la oposición, el pecado, la desobediencia nos hace que se vaya apagando. La distracción. Nos distraímos con tantas cosas que hay, hermano. La falta de prioridad. Ya vemos que el Espíritu Santo trae dominio propio. Pero nosotros podemos caer en la falta de prioridades, la falta de alimento espiritual, hermanos. Orar, estudiar la palabra, congregarnos, nos puede ir en nuestra responsabilidad. Avivar el fuego, hermanos. El fuego que tenemos en nosotros necesita combustible para seguir ardiendo. Si dejamos de orar, si dejamos de estudiar la palabra, si dejamos de congregarnos con otros creyentes, el fuego va a comenzar a menguar cada día, hermanos, porque no hay alimento espiritual para poder sostenerlo. Pero cuando el fuego de Dios está encendido en nosotros, nos llenamos de gozo, sentimos paz, nos da dirección, nos da claridad espiritual, nos equipa para poder resistir las pruebas. Cuando el fuego está ardiendo en nosotros, el Espíritu Santo nos capacita para poder resistir, hermano, el desánimo. Nos capacita para servir con poder, nos capacita para poder ser efectivos. Atrae a otros a Cristo por medio, ¿cierto?, de nuestro mensaje también. ¿Qué cambio puedo hacer en mi vida para poder avivar el fuego del don que hay en mí? ¿Necesitaremos hacer algún cambio en alguna área de nuestra vida para poder avivar el fuego del don que está en nosotros? Que eso quede en la vida de cada uno de nosotros. Si necesito un cambio, ese cambio es mi responsabilidad. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en nosotros y hemos recibido dones, y es nuestra responsabilidad avivar el fuego del don de Dios que está en nosotros. El don puede crecer o disminuir dependiendo de cómo se cuide y de cómo se nutre. Yo me imagino cuando Timoteo, y con esto termino, estaba leyendo esa carta, seguramente y dijo, yo pensé que Pablo iba a cambiar de opinión. Hermano, si no tiene que cambiar de opinión Pablo, porque Dios lo ha determinado. Así que a ponernos en el camino. Porque la palabra nos ha dicho que Dios va a respaldar a través de su Espíritu Santo. Padre eterno, le damos gracias en este momento de poder estar delante de su presencia. Le damos gracias por su palabra, le damos gracias, Dios mío, por poder estar reunidos en su nombre. Gracias por Pablo, Señor, por la vida de Timoteo. Gracias porque nosotros aprendemos, Dios mío, que no es con nuestra fuerza, es con tu Espíritu Santo.
Ayúdenos a ordenar nuestra vida en el área que tenemos que ordenar y que dejemos y obrar tu Espíritu Santo y que pudiésemos trabajar los dones que usted nos haya dado para la gloria de su nombre. Gracias, Señor, porque aún en las circunstancias más adversas, su obra sigue adelante. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Señor.